Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de la integridad. ¿Sí? Pero recordemos un poco el video anterior que hablamos de qué hay en tu corazón de pensamientos perversos. Imagínese que Dios mismo dice que desde Génesis capítulo 6, que desde el comienzo ya la humanidad tenía en su mente pensamientos solo para hacer el mal. Entonces, hablamos que hay que entregar el corazón al Señor Jesucristo para poder salir de ese problema, de ese pecado terrible, para poder vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de la integridad y vamos a utilizar Primera de Reyes capítulo 9, versículos del 1 al 9, el testimonio de el pacto que hace Dios con Salomón sobre la integridad. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que dice: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Mire, Dios se le aparece la segunda vez a Salomón. Qué increíble, qué maravilloso que Dios se le aparezca a una persona y venga a conversar. Y sobre todo en este caso a Salomón a decirle cosas maravillosas. Le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Salomón hace una oración bien larga y Dios le contesta que ha oído la oración. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Dios! Yo santifico esta casa, en ella estarán mis ojos puestos, en ella estará mi nombre todos los días. Qué maravilloso escuchar una respuesta de esa en nuestras vidas, ¿sí? Y le dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón. Le dice: si tú andas delante de mí como anduvo tu padre, su padre David, acuérdense que fue el segundo rey de Israel, pero el rey escogido por Dios. Y Dios le dice que David anduvo en integridad de corazón. Fue un hombre muy íntegro, un hombre que proclamó al Señor, un hombre que obedeció al Señor, un hombre que falló también, pero supo ir al Señor a buscar el perdón, a ser restaurado. Entonces Dios le dice: mire, si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré tu trono de tu reino sobre Israel para siempre. Mire esa respuesta de Dios tan maravillosa. Y es para nosotros también. Si andamos en integridad de corazón, ¿sí?, Dios va a afirmar todo lo que hagamos, todo lo que tengamos. Dios va a afirmar nuestra vida acá y va a ser una vida de testimonio, una vida llena de esperanza para nosotros y también para otros. Una vida donde nos espera la vida eterna y también la vida eterna a otros, porque hemos llevado ese testimonio, importante de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprender a caminar en integridad de corazón, que nuestro corazón sea íntegro, ¿sí?, delante del Señor. Por eso en esta serie insistimos tanto en que hay que entregar el corazón al Señor Jesucristo, que hay que entregar el corazón para que Él lo limpie, para que Él lo purifique, para que Él lo llene con su presencia. El Señor le dice: mire, para poder andar en integridad hay que guardar mis estatutos, mis mandamientos y mis decretos. O sea, tenemos que venir a la palabra, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que dejar que ella nos enseñe. Tenemos que dejar que ella nos señale nuestros pecados, ¿sí? Y también al mismo tiempo nos ayude a cómo sacarlos para poder andar en integridad, para que nuestro corazón sea íntegro
delante del Señor y delante de todas las personas que nos ven. Eso es maravilloso. Y eso le dice a Salomón Dios. Y esta palabra está escrita porque también, como dijimos antes, el Señor nos dice a nosotros que tenemos que andar en integridad. En integridad. Para que Él afirme nuestra vida. Y Dios le dice a Salomón, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Sí. Y es así, Dios cumple su palabra. Del trono de David, de Salomón, se levanta el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, nuestro gran Salvador. Aquel que por amor dio su vida, derramó su sangre, fue clavado en una cruz para salvarnos. Eso es maravilloso. Pero le hace una advertencia aquí el Señor a Salomón. Mas si obstinadamente os apartáis de mis votos y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y lo adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que las he entregado. Mire lo que dice el Señor. Le da una advertencia. Yo afirmaré tu trono si andas con integridad de corazón, pero si no guardas mi palabra, si no guardas mis estatutos, yo mismo te pondré a prueba. Yo cortaré a Israel, ¿sí? Lo desapareceré de la faz de la tierra. Quitaré mi nombre de allí, ¿sí? Será por proverbio y por refrán, si no escuchas, ¿sí? Y esta casa que está en estima hoy, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Lo mismo es con nosotros hoy. Si no andamos como cristianos en integridad de corazón, la gente va a mirar eso y va a ver que somos malos cristianos, que damos mal testimonio, y en vez de edificar a otros vamos a hacer de burla y afrenta, como le pasó. Más adelante vemos la historia que le sucedió, porque en sus últimos años Salomón se aparta. Sus tantas mujeres que tuvo lo apartaron del Señor y no anduvo en integridad, y fue por afrenta y burla la casa, el templo, todo lo que él hizo. Dice, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y lo adoraron y lo sirvieron. Por eso Jehová ha traído este mal contra ellos. Mire, Dios bendice, Dios da todo, Dios afirma reyes, afirma gobernantes, presidentes, como le llamamos ahora, los afirma cuando andan en integridad de corazón, cuando obedecen la palabra, ¿sí? Cuando obedecen la palabra, cuando cumplen los mandamientos, pero si los desechan, Dios mismo se va a encargar de desecharlos. Ahora, pero vayamos un poquito más profundo sobre lo que es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es la práctica de ser de una persona honesta, respetuosa, que se adhiere a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, ¿sí? Salomón debió cumplir la palabra de Dios en todos sus aspectos. En los primeros años lo hizo y prosperó, la nación de Israel fue prosperada, ¿sí? Si nosotros nos mantenemos como personas honestas y respetuosas, ¿sí? Poniendo en práctica los valores, los dones que el Señor nos ha dado, Él se va a encargar de bendecirnos. Eso es integridad, ¿sí? Incluso cuando nadie esté mirando, ¿sí? Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. ¿Dónde encontramos los principios? En la palabra de Dios. Ahí están completos, allí no les falta nada. Ahí están las directrices, los mandamientos, los estatutos, como usted le quiera llamar, para llevar una vida santa, para enseñarle a otros a que lleven una vida santa. Corazones íntegros. Actuar con integridad tiene muchos beneficios personales.
sociales y profesionales. Sí, mire, Salomón tuvo éxito en los años que anduvo en integridad. Nosotros, si andamos en integridad, vamos a tener éxito, dice, en beneficios personales, en la sociedad y profesionales. Dios nos va a escalar. Dice Deuteronomio 28 que Dios nos pone encima solamente, encima, nunca abajo, siempre está encima, siempre por cabeza. Es increíble, Dios cumple su palabra. Ahora, hablemos de la importancia de la integridad. La integridad está relacionada con la felicidad. Cuando todo está bien, cuando tenemos la dirección de Dios, cuando tenemos la bendición de Dios, hay felicidad, hay alegría. Pero cuando no, hay amargura, tristeza, y así no se puede vivir bien, ¿no es cierto? La alta autoestima, la confianza y un fuerte sentido de sí mismo. Estas características pueden añadir a niños y niñas y jóvenes a resistir la presión para involucrarse en comportamientos de riesgo. ¿Sí? Cuando hay integridad, esto ayuda desde los muy pequeños, ¿sí?, a que se guarden de tantos peligros que hay. Peligros como las drogas, el sexo ilícito, las borracheras, pandillas y tantas cosas que hoy día pueden apartar a la niñez desde muy temprana edad. Pero si hay la integridad, si los padres enseñan la integridad a sus pequeños, ellos van a estar fuertes para poder enfrentar toda clase de tentaciones y de males que se les presenten en su vida. Dice que la integridad enseña a niños y a niños a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos y les ayuda a tomar decisiones informadas sobre su vida. Mire, les ayuda a ser responsables. Así saben que yo soy el responsable, yo tengo que pagar porque yo mismo tomé la decisión esto. Yo sabía que era malo y lo hice. Entonces, desde muy pequeño podemos enseñarle a nuestros hijos este asunto de la integridad. Es tan importante, que la integridad tiene que estar dentro del corazón. Ahora, la integridad motiva a lo social. Sí. Es esencial para la armonía social y para mantener comunidades sanas, libres de corrupción e hipocresía. Imagínese un mundo donde asaltos, violencias, asesinatos, porque no hay integridad en el corazón de las personas. Hay deseos de borrachera, deseos de robos, de adulterios y otras cosas más. La integridad puede tener una sociedad buena, una sociedad donde todos pueden vivir en una comunidad en armonía, sin miedo a nada. Entonces, mire, este tema es muy importante, que hay en tu corazón la integridad. Eso debe haber en el corazón. Nuestro cerebro, dice, ha evolucionado para ser social y apoya los vínculos y las conexiones a nivel social. Una persona con integridad contribuye a crear un espacio seguro para la conexión social. Ayuda a la conexión social, al buen vivir, en otras palabras. Las personas íntegras son percibidas como honestas, justas, fiables y tienen relación de mayor calidad. Mire lo que necesita nuestra sociedad hoy. Personas con corazones llenos de integridad, honestas, haciendo bien, ayudando a edificar a la sociedad, no perjudicándola. Hoy día las sociedades, por no tener corazones íntegros, perdónenme, pero es la verdad, están podridas. Prendemos las noticias y ¿qué escuchamos? Asesinatos por todas partes. Mataron a uno, mataron a otro. ¿Por qué? Porque no hay integridad. La integridad es fomentada mejor a una edad temprana. ¿Sí? Por eso hemos hablado, mire, volvemos a repetir, a una edad temprana. Los padres tienen que tener integridad en sus corazones y enseñarle a sus hijos, que es malo robar, que es malo insultar, que es malo asesinar, que es malo emborracharse, que es malo andar con droga, que es malo todo ese tipo de cosas, ¿sí? Desde pequeño enseñarles, inculcarles.
mediante una crianza positiva. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver algunos versículos importantes que hablan sobre este tema de la integridad para reforzar más lo que queremos decir. Siempre comprobamos con la palabra. ¿Qué mejor la palabra de Dios como garantía para comprobar que lo que estamos diciendo es verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 8, mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, mire, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Mire, estas son las cosas que hay que practicar. Estas son las cosas que hay que tener en el corazón. Que unidas todas forman lo que se llama la integridad de lo que estamos hablando. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable y todo lo que tiene virtud. Son las cosas que se necesitan que estén allí en el corazón. Así lo dice la palabra. Miren lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 7. El justo anda en integridad. Mire, el justo anda, vive en integridad. Hace las cosas con integridad. ¿Quién es el justo? El que ha sido lavado, el que ha sido regenerado, el que ha aceptado a Cristo, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos en cada video, decimos, acepte a Cristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo, sea una nueva persona en Cristo. Y mire lo que dice, no ha terminado el versículo, dice, hace una pregunta. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? El justo que anda en integridad, sus hijos viven una vida llena de bendiciones. Sí, ese es el resultado, ese es el pago de poder vivir en integridad. Y cuando los hijos de todos los que viven en integridad cambia la sociedad, hay un buen vivir. Y eso es maravilloso. Lucas capítulo 6, versículo 31 dice, así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si los hombres quieren que te traten bien, ¿sí? Que te traten bien, trata bien a los demás. Tratemos bien a los demás, demos bendiciones a los demás. ¿Sí? Vamos a bendecir a los demás y mira cómo cambia. Hace algunos años atrás, a una hermana conversó conmigo, dice, mi esposo me insulta una y otra vez por cualquier cosa. Me insulta a mi madre. Ya estoy, no sé qué hacer. Mire, es muy fácil esto, le digo. Cuando su esposo le insulte, usted bendígalo. Usted dígale que le ama, cuánto le ama. Bendígalo en el nombre del Señor Jesucristo. Dele buenas palabras. ¿Sí? Y pasó un tiempo y se acercó a mí y me dice, oiga, pastor, todo cambió. Yo comencé a bendecir a mi esposo, comencé a decirle cuánto le amaba y ya se queda callado, ya no me insulta, está cambiando. Qué cosa tan maravillosa. Mira, eso es lo que tenemos que hacer. El que anda en integridad bendice. Y el Señor nos mandó a bendecir. Es más, del padre de la fe de Abraham está la promesa que en nosotros, en ellos, desde ellos serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a bendecir. Jesucristo habló en Mateo capítulo 5 que hay que bendecir hasta el enemigo, el que nos trata mal, el que nos odia. Hay que bendecir. Hay que bendecir al presidente. Necesita las bendiciones. Hay que bendecir a los asambleístas. Hay que bendecir a los gobernadores. ¿Sí? Para que hagan bien su trabajo. Andar en integridad. ¿Sí? Eso es importantísimo. Cómo cambia. Escuché una vez, estaba leyendo unos artículos allá de un lago que estaba muerto, no tenía peces, no tenía algas, no tenía nada, muerto. Y alguien, sabiendo de esto, comenzó a bendecir el lago. Comenzó al lago a decirle palabras buenas, que era un gran lago, y un lago floreciente, que sus aguas eran
hermosas y todo eso. Y de pronto el lago cambió. Era un lago hermoso de agua cristalina que ya tenía peces y todo. Sí. Pero el odio lleva a hacer lo contrario, ¿no es cierto? Pero cuando hay en el corazón integridad, esa integridad que nos lleva al amor de Cristo, nos lleva a hacer cambios importantísimos, cambios en las sociedades. Números capítulo 16, versículo 15 dice, Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no acepte su ofrenda, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Miren, Moisés está hablando de su integridad. Estaba enojado, estaba bravo con aquellos que estaban calumniándole y le dice, no aceptes tu ofrenda. Yo no me les he cogido nada, yo no me les he robado nada, yo han andado en integridad en todo momento. Y es verdad, Moisés fue un hombre muy íntegro. Pero para andar en integridad, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Hay que renunciar a eso está en el corazón. A lo oculto y vergonzoso. Esas cosas malas que estamos practicando. No andando con astucia, dice. No adulterando la palabra de Dios. Eso es un problema hoy, cómo se adultera y se viola la palabra de Dios. Sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Sí, para andar en integridad hay que renunciar a lo oculto, lo vergonzoso, a esa andando en astucia, no adulterando la palabra de Dios. Hoy día, como le digo, tantas tradiciones que se han añadido a la palabra y a veces esas tradiciones tienen más poder que la palabra, son más predicadas que la palabra. Y el Señor dice, para andar en integridad de corazón hay que desechar todo eso. Todo eso, ¿sí? Job capítulo 2 versículo 10 dice, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia ha hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Ustedes conocen una historia maravillosa que les recomiendo que la lea si no la han leído, el libro de Job ahí en la Biblia. Un hombre que tenía de todo, hijos, familias, riqueza. Y Satanás fue a Dios a decirle que Job le amaba a Dios por lo que le había dado, por lo que tenía. Y Dios le dio permiso a Satanás para que le hiciera de todo a Job. Él le hizo de todo, le mató a los hijos, le llenó de lepra, les dejó arruinado. Pero en ningún momento Job pecó contra Dios. En todo esto dice, no pecó con sus labios. Se mantuvo alabando y glorificando y obedeciendo la palabra de Dios, amando a Dios. Eso es integridad en el corazón, ¿me entiendes? También cuando Daniel, en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4, el Nabucodonosor constituyó en su reino a gobernadores para que administraran todo su reino. Y les voy a leer el versículo 1 al 4 a ver lo que sucedió. Había personajes como Daniel que caminaban en integridad y mire lo que sucedió. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo su reino. Y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, que era un príncipe que fue deportado, que lo llevaron a ese puesto. Dice, a quienes estos sátrapas rendieran cuenta para que el reino fuera perjudicado, para que no hubiera robo. Pero este mismo Daniel, escúchame, sobresalía entre los funcionarios y los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Mire, las personas con integridad escalonan. Las personas con integridad, Dios mismo los va colocando en sitios importantes. Como dijimos, Deuteronomio capítulo 28, siempre estarán encima, nunca abajo.
Daniel fue llevado como esclavo. Lo hicieron eunuco para servir en las mesas de ahí, la corte de Nabucodonosor, de Darío. Daniel sirvió como a 3 emperadores. Pero Daniel aún no se quejó, mantuvo su integridad y sobresalía entre todos en sabiduría, en ciencia, porque Dios estaba con él, se mantuvo cerca de Dios. Y ese es un testimonio maravilloso, importantísimo, ¿sí? En el caso de Daniel. El salmista en el capítulo 7, versículo 8, mire lo que dice. El Señor juzga a los pueblos, dice. Y dice, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Quiero que me juzgues. ¿Sí? Está tan seguro, camina en integridad, que el Señor, júzgame mi integridad. Mira si te estoy fallando, en otras palabras. ¿Sí? Le podemos decir eso al Señor, que mire nuestro corazón, mire nuestra integridad. Qué cosa tan tremenda, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, es importantísimo. Y el mismo Salmo, el capítulo 41, versículo 2 dice, en cuanto a mí, me mantienes en integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Mire la seguridad que hay en una persona que tiene una buena relación con Dios. Este salmista dice, Dios ayuda, me mantienes en integridad. Es que Dios ayuda. Dios da salida cuando estamos tentados, dice el libro de Corintios. Dios está allí como poderoso gigante. David decía en el Salmo 23, aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos porque el Señor está con nosotros. Me mantienes en integridad y afirmas en tu presencia para siempre, me afirmas. Qué cosa tan maravillosa. Proverbios capítulo 19, versículo 1 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Mire, mejor es el pobre que anda en su integridad, que con lo poco está contento, ¿sí? Que no roba para hacerse rico, que no perjudica a nadie, que el que labios perverso y necio. ¿Sí ve? No necesitamos ni riquezas, necesitamos la integridad en nuestro corazón. Y cuando hay integridad en nuestro corazón, Dios se encarga de bendecirnos. Y regresamos nuevamente al libro de Job, el versículo 9 y 10. La mujer de él, viéndolo todo destruido, le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren, la propia mujer. ¿Conservas tu integridad todavía? ¿Conservas tu relación con Dios? ¿Te mantiene íntegro? ¿Por qué no aprovechas para culparte, para hacer cosas que no convienen? Y le dice, maldice a Dios y muérete. Job, aún, a pesar de todas las pruebas, a pesar de que los amigos le acusaban, a pesar de que su propia mujer le deseaba la muerte, deseaba que se muriera, él mantenía su integridad. Y cuando vemos esa historia, cuando terminamos y vamos terminando leyendo esa historia, vemos que Dios le restaura. Dios restaura su cuerpo, su salud, su familia. Dios le da hijos nuevamente y le da riquezas más de lo que tenía anteriormente. Es que Dios premia a los que andan en integridad. Repito, vuelta, eso téngalo presente en su mente y su corazón. Dios premia, bendice, enriquece, por decirlo así, a los que andan en integridad. Amén. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les ha parecido que haya en tu corazón integridad? Usted que ha estado escuchando esta palabra, a lo mejor ha estado pensando, wow, mi corazón está podrido. Que no hay ni gota de integridad allí. Pero esta palabra que he escuchado hoy, me ha hecho reflexionar. Me ha hecho reflexionar y he tomado la decisión
de entregarle mi corazón al Señor, ¿sí? Mi vida toda, para que limpie mi corazón, para que limpie mi vida, porque yo quiero caminar en integridad, porque yo quiero ser una persona bendecida. Yo quiero ser una persona que quiero hacer el bien ante los demás, ¿sí? Yo quiero ser una persona que quiero ayudar a edificar esta sociedad. Y yo sé que Dios me va a ayudar. Entonces, qué buena decisión. Qué buena decisión. Entonces nosotros, como en cada video, hemos puesto lo que se llama la oración de fe. Es como aceptar a Jesucristo, ¿sí? Le ayudamos de esa manera. Usted puede hacer con sus propias palabras, pero aquí es una guía. Repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, entregando su corazón y vida al Señor. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Quiere caminar en integridad, aceptó a Cristo, su vida va a cambiar. Su vida va a ser una persona con integridad, que hay integridad en su corazón. Venga todos los días a la palabra, medite en ella, deje que ella le enseñe. No solo sobre la integridad, sobre todos los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Y después predicarlo, porque es importante también predicar esa palabra a otros. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor. Alabe al Señor, glorifique su nombre, dele gracias por el cambio que le ha dado a su vida. Y le invitamos que venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos sostiene. Tu palabra que nos da vida, mi Dios. Tu palabra que nos fortalece. Tu palabra que está allí para producir cambios en nuestras vidas, Señor. Bendecimos esta palabra, Señor. Bendecimos porque nos regalas esta palabra y nos ayuda a encaminarnos por la verdad, Señor. Sí, Señor, que esta palabra tenga su efecto, que muchas personas vengan a buscarte de todo corazón, a cambiar sus vidas, cambiar sus vidas. Que esta palabra llegue del más pequeño hasta el más grande, Señor, y tome la decisión de buscarte. Es decir, yo quiero caminar en integridad y por eso voy a entregar mi corazón al Señor Jesucristo. ¿Sí? Que nos enteremos de los cambios de esta palabra. Que vengan los testimonios de los cambios que producen esta palabra, Señor. Del cambio que está produciendo en la sociedad y de cómo tú la estás bendiciendo, Señor. Padre, qué maravilla, Señor. Qué maravillosa que es tu palabra, que cada día nos está enseñando, Señor. Por eso nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.